Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 1. Nos tocó hablar sobre generalidades de la materia. Los integrantes de nuestros equipos son Kevin Rogelio Alcuda Castellano, César Alexis Bocanegra Morales, Alejandro García Mosqueda, David Cadena Cruz, Joel Cadena Hernández, Sergio Gerardo Sánchez García, Luis Enrique García Mosqueda y Héctor Javier Valera Bringas, servidor. Nosotros, dentro de lo que es la introducción a lo que es general de la materia, pues la materia está compuesta por varios componentes y todos, la mayoría de los componentes son químicos, ¿sí? Tiene una estructura como tal, los elementos acomodados de este modo, ¿no? Para conformarse. Lo cual es importante, saber 4 de las características que se tienen muy identificadas, y de acuerdo a esto, muchas de ellas se hablan y se toman en lo que es la tabla periódica. Pero bueno, los materiales se clasifican en 4 grupos. Los cuales son metales, los cerámicos, los polímeros y materiales compuestos, derivados principalmente, digamos, como el petróleo, ¿no? Sin embargo, se pueden dividir estos componentes en varias estructuras, ¿no? De acuerdo a sus composiciones físicas y químicas, de acuerdo al uso que se le dé dentro de lo que es el ámbito industrial, ¿sí? Alexis Bocanegra Morales. A mí me tocó exponer la clasificación de los materiales. La clasificación de los materiales son los materiales que se clasifican generalmente en 5 grupos, que son metales, polímeros, cerámicos, semiconductores y compuestos. Esta clasificación es muy importante porque ayuda a generalizar y facilitar la comprensión de ellos, ya que se clasifican ya sea por sus propiedades o estructura. Sin embargo, esta clasificación no es única, pues los materiales se pueden dividir por estructura o por sus propiedades físicas y químicas, por sus usos en industrias especificadas. Los materiales se pueden clasificar según muchos criterios. En esta unidad se verán los materiales según procesados, según el origen de la materia prima, los tipos de materiales agrupados por propiedades semejantes y su clasificación según el impacto que tengan en el medio ambiente. Me llamo Luis Enrique García Mosqueda. Explicaré un poco el tema de materiales metálicos. En esta parte, los materiales son sustancias inorgánicas que están compuestas de uno o más elementos metálicos. Para comprender mejor, algunos elementos pueden contener elementos no metálicos, como serían el hierro, el cobre, el aluminio, el níquel y el titanio. Mientras que, como en otros elementos no metálicos, podríamos mencionar al carbón. En esta parte podemos nosotros visualizar cómo son los materiales metálicos, lo que se ocupan hoy en día en la industria de la ingeniería, en la industria para la construcción, más que nada, en aleaciones, el tener que utilizar metales más resistentes, más igual, los metales que pueden formar relaciones entre sí se clasifican en ultraligero, con la densidad en gramos sobre centímetro cúbico inferior a 2. Los más comunes de este tipo son el magnesio y el berilio. Ligero, densidad en gramos sobre centímetro cúbico inferior a 4.5. Los más comunes de este tipo es el aluminio y el titanio. Pesado, densidad en gramos sobre centímetro cúbico superior a 4.5, que en su mayoría son la mayoría de los metales. Entonces, explicando este tema así de las relaciones, es como podemos encontrar estos tipos de materiales metálicos. Y
su uso para, para trabajarlos. Y depende de lo que queramos trabajar, si necesitamos una que sea ultra ligero o ligero, normal, que sería medio, o pesado, que ya sería de fuerza, de rigidez. Entonces podemos encontrar cómo se clasifica en esta parte de los materiales, ¿sí? Hola, mi nombre es Jorge Alejandro García Mosqueda. Les platicaré sobre las propiedades de los materiales metálicos. 1. Conducen bien el calor y la electricidad. 2. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Todo metal tiene un punto de fusión y en la temperatura a la cual el metal pasa de sólido a líquido. 4. Son maleables y dúctiles. Pueden deformarse para formar láminas y alambres sin sufrir roturas. Usos en la industria. Los metales están destinados a un uso especial. Son el antimonio y el cadmio. Los pigmentos amarillos y anaranjados del cadmio son muy buscados por su gran estabilidad como protección contra la corrosión para las soldaduras. El litio, metal ligero, se emplea principalmente en la cerámica y en los cristales como catalizador de polímeros y como lubricante, así como la obtención del aluminio mediante electrólisis. El níquel, a causa de su elevada resistencia a la corrosión, sirve para niquelar los objetos metálicos con el fin de protegerlos de la oxidación. Mayormente esto se emplea con herramientas y esculturas. Aleaciones. Los metales pueden formar aleaciones entre sí y se clasifican en ultraligeros, densidad inferior a los dos más comunes de este tipo es el magnesio y el berilio. Ligeros, densidad inferior al 4.5. Los más comunes de este tipo son el aluminio y el titanio. Pesados, densidad superior al 4.5. Son la mayoría de los metales. Hoy me toca explicar lo que es el material cerámico. Mi nombre es Sergio Gerardo Sánchez García. ¿Qué es un material cerámico? Un material cerámico está constituido por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos, que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. La cerámica tradicional está compuesta de arcilla. Sin embargo, en la actualidad existen numerosos materiales cerámicos de diferentes composiciones. La pasta cerámica más básica es el barro común o barro rojo, que está formado por silicatos de aluminio procedentes de la descomposición de otras rocas primarias y puede tener diferentes impurezas como óxido de hierro, que le da el tono rojizo. Para obtener objetos de cerámica a partir del barro es imprescindible un horno que caliente el material a altas temperaturas. Aunque los materiales cerámicos no son metales, pueden incluir en su composición átomos metálicos como el hierro o el aluminio. Los materiales cerámicos avanzados se fabrican a base de materias primas de alta pureza y composición química controlada, por ejemplo el titanato de bario. El procesado está sujeto a un control preciso de tal forma que el producto final cuenta con una microestructura definida que asegura una alta fiabilidad para el fin para el que se ha diseñado, por ejemplo, en medicina para huesos y articulaciones artificiales o implantes dentales. Las propiedades de estos materiales solo se consiguen después de un tratamiento térmico en el que se somete el material orgánico a altas temperaturas, lo cual le confiere las características que se desean obtener. Los materiales cerámicos más comunes son la arcilla tradicional utilizada en la alfarería, ladrillos, azulejos y similares, junto con el cemento y el vidrio. Históricamente los productos cerámicos han sido duros, porosos y frágiles. Ejemplos de materiales cerámicos: carburo de boro, usado en algunos helicópteros y cubiertas de tanques. Ladrillos, utilizado en construcciones. Propiedades de los materiales cerámicos. Una de las propiedades es la resistencia a la abrasión. Esto puede ser piezas de precisiones como alaves de turbina, por la precisión que requieren ese tipo de piezas.
y por la presión que también llevan, principalmente en las turbinas. Otra de sus propiedades es la superconductividad. Esto se ve mucho en sistemas electrónicos, tarjetas. Encontramos lo que son varistores, termistores, transistores, condensadores, etc. en sistemas o circuitos. Otra propiedad podría ser ferromagnetismo. Esto, como su nombre lo dice, son los imanes permanentes, que lo encontramos en imanes de ferrita y neodimio. Cataloluminiscencia. Esto es de pantallas de tubos de imágenes, como las televisiones de bulbos de las antigüitas. Ese podría ser un ejemplo. Otra de las propiedades es la biocompatibilidad. Como aquí vuelve igual a entrar la precisión y el uso que se le da, que es resistente también. Puede ser para prótesis, como para los dientes, los huesos, que son resistentes, manejables, de precisión. La resistencia a la radiación es otra de sus propiedades. Lo vemos en los revestimientos de reactores. Otra de sus propiedades es aislante térmico, usado mucho en refractarios, por ejemplo para hornos. Esas son sus propiedades de los materiales térmicos. Hola, mi nombre es Kevin Rogelio Alcudia Castellano y voy a hablar acerca de los materiales polímeros. Los materiales polímeros son materiales que se forman por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas manómeros. Si una molécula manomérica es denominada A, la macromolécula formada por N manómeros A tiene una estructura lineal. Para darnos una idea de cómo se forma la estructura de un polímero, tenemos el caso del etileno, que ocupa 2 moléculas de carbono y 4 moléculas de hidrógeno. Como podemos ver, el carbono tiene un enlace doble. Esta estructura permite que con el desdoblamiento del doble enlace de carbono podamos unir 2 moléculas idénticas. Los manómeros son moléculas orgánicas fundamentalmente formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, entre los cuales se establecen uniones o enlaces covalentes. Un ejemplo de polímeros podemos decir que son el algodón, la seda, el caucho, almidón y la celulosa. También podemos decir que la queratina e incluso la glucosa, una sustancia vital para nuestro cuerpo, así como el ADN, son polímeros naturales. Sin embargo, la clasificación de los materiales poliméricos se justifica respecto a su diferente comportamiento frente al calor. Y eso se puede dividir en 3 grupos. Los materiales poliméricos se dividen en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los materiales termoplásticos son materiales que, previo a una aplicación de enfriamiento, se les confiere su forma definitiva. Estos materiales pueden ser recalentados, reformados varias veces sin cambios significativos en sus propiedades. Es por eso que su nombre deben a que se ablandan y se plastifican. Por otro lado, tenemos los materiales termoestables, que se fabrican de manera permanente por reacciones químicas. Estos no se pueden refundir ni almacenar y se degradan por calentamiento a elevadas temperaturas. Por lo general, estos materiales son duros y rígidos aún a temperaturas elevadas. Por último, tenemos a los elastómeros o gomas. Eso quiere decir que son materiales especiales conformados de forma permanente por las extraordinarias deformaciones elásticas. Eso implica que por más fuerza que se le aplique, pueden recuperar su forma original casi instantáneamente o en su totalidad. Su estructura es reticulada, pero de menor extensión que en materiales termoestables. Podemos decir que las propiedades de los materiales termoestables son las siguientes. En términos generales, son malos conductores eléctricos y es común que se les suele emplear para aislantes eléctricos, como la cinta aislante que se usa para cables de conexiones eléctricas. Por otro lado, la temperatura también es un factor importante en los materiales polímeros, puesto que
A bajas temperaturas, un polímero se puede formar duro, frágil, semejante a un vidrio, mientras que a temperaturas normales puede tender a ser elástico. Si la temperatura aumenta hasta cierto punto de fusión, algunos pueden perder su forma y otros llegan a descomponerse. Estos tipos de materiales compuestos los podemos encontrar en la industria de la aeronáutica, en la automotriz, en la construcción. Son hasta partes de en salud, como la odontología, para elaboración de los dientes. Entonces este tipo de material, de compuestos, son de alta resistencia. Más que nada estos tipos de materiales son de muy baja densidad. Estos materiales proporcionan muy buena resistencia, por lo que es muy alta la demanda hoy en día. Aparte de que son muy maleables, que se pueden moldear a cualquier forma, su mantenimiento o su fatiga es muy bajo en costos. También se puede considerar que es de alta resistencia dieléctrica, en este caso dieléctrica porque son materiales que son muy aislantes eléctricos. También podría considerarse que este tipo de material permiten muy alta resistencia a la corrosión. Cuando decimos esto es que son materiales que tienen un poco más de resistencia al, digamos, oxidarse, que un agente de óxido pueda afectar sus moléculas. Entonces por eso es que este tipo de compuestos, de estos materiales, son muy usados hoy en día. También el comportamiento de la fatiga, que es cuando se somete a estructuras que sufren los mismos efectos de fatiga que los metales y resistencia es mayor. Bueno, pues así les explico cómo es este tipo de compuestos que se utiliza hoy en día y que es de mucha demanda hacia las industrias. Gracias. Nuestro profesor, soy el alumno Joel Cadena Cruz. Me tocó la explicación de materiales compuestos. Esto se refiere a una fusión de dos tipos de materiales, o puede ser del mismo. Esto una breve explicación la podemos ver con el fierro colado. Tiene un porcentaje de su matriz, pues, digamos así, un porcentaje de un tipo de material y otro tipo de material. Y de estos tipos de material puede ser metal con cerámico, metal con polímero, polímero cerámico, polímero y cerámico. Estos se encuentran en diferentes tipos de porcentajes, lo que le comentaba, para que esto le dé la ventajas como resistencia, durabilidad, que no se desgasten menos, que el tipo de, digámoslo, sobre la recobertura del químico, podemos decir que anti la corrosión, porque otro claro ejemplo está como la tubería normal y la tubería que son sumergibles, pues no se pudren porque tienen una recobertura de químicos. Eso es lo que se basa materiales compuestos. Es como para fusionar un tipo de materia para que sea resistente. Esto da ventaja
en nuestro tipo de carrera, ya que estas cosas lo podemos ver en un engrane. Y aquí ya entra un poco más como el tipo de engrane que necesites, que te dure más, tipo de aleaciones, porque son aleaciones de dos tipos de materiales o tipo de fusión. Esto es lo que yo entiendo como materiales compuestos, profesor. Que tenga excelente tarde y hasta pronto. Durante la exposición que mis compañeros realizaron y nos fueron llevando paso a paso respecto a la manera de abordar el tema y explicar a grosso modo lo que son las generalidades de la materia, pues como bien vivimos y pudimos observar y leer, ¿sí? Los diferentes componentes químicos de las sustancias que se encuentran en nuestra naturaleza, ¿no? Por lo consiguiente, podemos ver que la combinación de una o más sustancias puede causar, digamos, una variación, ¿no? En el aspecto de que realmente puede hacer mucho más fuerte esta sustancia o producto y sobre todo tener una mejor resistencia para tomando en cuenta en el uso que se vaya a tener, ¿no? Algo que muy bien se tiene muy definido en la ciencia de la ingeniería en la materia es sobre todo cuando no hay una explicación o no se encuentra una cuestión lógica sobre alguna combinación de estos, pues ellos le denominan y le ponen el nombre de sustancia, ¿sí? Ya sea porque no le dan una explicación de acuerdo a lo que es los componentes químicos, ¿no? Por eso es importante saber qué diferencia en una sustancia y en una materia, ¿sí? Pues espero que esta información les haya servido a todos y sobre todo, ¿no? Estar, digamos, lo más capacitados posibles. Muchas gracias.